Elección TV presenta Comicios México 2021. Muy buenas noches tengan todos ustedes a su canal de elección, Elección TV. Bienvenidos a Comicios 2021. Quiero primero agradecer a mi conductor, Carlos Rojas, por haberme cubierto la semana pasada. Muchísimas gracias, Carlos, y qué pena que no alcancé a llegar. Hoy vamos a tener un programa de lujo, no solo por la presencia de Carlos, que siempre nos ilustra con sus datos duros, sino también porque tenemos a una gran dama que nos acompaña y a un especialista en el tema de las campañas y cómo certificar candidatos. Bienvenidos, este es su episodio número 11, Comicios 2021. Comenzamos. Pues gracias de nuevo por acompañarnos en esta nueva emisión de Comicios 2021. Esta vez, como les comentaba, no solo cuento con la presencia de Carlos Rojas, sino también de la candidata gobernadora por el Partido Encuentro Solidario en el estado de Campeche, Nicteja Aguilera Silva. Muy buenas noches, candidata, gracias por acompañarnos. Buenas noches a todo el auditorio, les mando un saludo. Gracias, candidata. Y también agradezco la presencia de ya conocido por muchos de ustedes, Paco Páez, quien ya nos acompañó hace algunas semanas presentando justo el tema de los candidatos certificados. Paco, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, un placer estar con ustedes otra vez, siempre es un gusto. Pues bueno, para darle entrada al primer tema, que es Morena se encuentra a la baja y AMLO en caída libre, te cedo la palabra, Carlos, para que nos digas qué nos dicen los últimos datos de este proceso electoral. Gracias, Ferdinand. Pues básicamente no es de que esté en caída libre, pero sí a raíz de lo que aconteció hace unas semanas sobre la línea 12 del metro, realmente le ha afectado a Morena y principalmente al presidente de la República, el Andrés Manuel López Obrador, pérdida de puntos, y esto ocasiona que varias candidaturas que tenían seguras ahora prácticamente estén cerradas, y en algunos casos, por ejemplo en la Ciudad de México, pues Morena ha perdido terreno, y en las gubernaturas van desde 3 a 5 puntos en Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Michoacán y Nayarit, y el apoyo morenista baja en 11 puntos en Guerrero y hasta 15 puntos en Campeche. Sin embargo, por ejemplo, en Azcapotzalco, en la alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, pues Morena inició con una cómoda ventaja de casi 12 puntos, 40%. Sin embargo, a estas alturas, hace 2 días, el candidato de Morena lleva 36.6%, mientras que el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, 33.1%. Y un caso muy emblemático es el de la alcaldía de Cuauhtémoc, donde ahí, pues, Dolores Padierna y René Bejarano, pues siempre han sido muy fuertes electoralmente y también políticamente. Yo creo que en esta alcaldía es donde se ve una clara preocupación, porque Dolores Padierna inició con casi 48% de preferencias, y la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Sandra Guevara, inició con 21, 22, casi 23 puntos. Al día de hoy, Dolores Padierna de Morena y PT tiene el 31.1%, es decir, perdió casi 17 puntos porcentuales, mientras que el de la alianza PAN-PRD-PRI tiene el 36.2%, y es un caso verdaderamente emblemático, porque es una delegación que, si bien es cierto, ha sido en algunas, una alcaldía, anteriormente delegación, ha sido gobernada también por el PAN, y se han salteado los gobiernos tanto del PRD,
PAN, PRD, PAN, ahora Morena, y actualmente pues la lucha está muy, pero muy fuerte. En lo que es un caso también preocupante es el de Tláhuac, porque el candidato Alejandro Durán de Morena había iniciado con casi 50% de las preferencias electorales, mientras que el candidato de la alianza PRI-PRD-PAN, Berenice Hernández, apenas llegaba al 19.7, casi 20%. Actualmente en esa alcaldía, Berenice Hernández tiene el 45.2% y Alejandro Durán de Morena PT el 31.4%. O sea, se ha prácticamente diversificado el efecto de la línea 12 del metro, y en lo que va en la alcaldía de Tlalpan, pues prácticamente ahí hay un empate técnico del 35.7%, tanto para Alfa González de la alianza PAN-PRD-PRI contra Gabriela García de Morena, que también iniciaron con el 47, casi 48% de preferencias. Es decir, en la Ciudad de México, donde Morena teóricamente se pensaba que podía perder una o dos, ahora puede perder entre 8, 7 alcaldías que en definitiva les van, les está preocupando bastante. Pero si nos vamos a las encuestas para gobernador, en Baja California, Morena tiene 40.4% con Marina del Pilar Ávila. Subió 0.6%. Sin embargo, el partido Encuentro Solidario, que puso como candidato a Jorge Jan Ron, tiene 35.9%. Aquí se podría pensar que el tercer lugar, que lo tiene Lupita Jones, María Guadalupe Jones Garay, con el 14.1%, puede significar el voto útil pues para Jorge Jan Ron. En lo que es Baja California Sur, ahí creo que ya la situación está muy definida, pues el candidato del PAN-PRI-PRD, Francisco Pelayo, pues lleva una cómoda ventaja del 54.4% con respecto a Víctor Manuel Castro Cosío, que en definitiva nunca creció su candidatura, con 29.5%, y muy hasta abajo, pues con el 5.5%, Armida Castro del Partido Verde. En el caso de Campeche, es algo muy controversial, y bueno, pues ahora que tenemos aquí a la candidata del Partido Encuentro Solidario por ese estado, quizá difiera de los datos que presento, pero bueno, son los datos más recientes que puso en la tabla México Elige, y con el 35.3% se encuentra Eliseo Fernández Montúfar, seguido de Laida Sansores de Morena PT con el 29.1% y de Cristian Castro Bello en tercer lugar con el 27.9%. Es decir, que hay una pelea entre el segundo lugar, entre el PRI-PAN-PRD y Morena. Si decimos que el único que creció en este último mes fue Cristian Castro Bello con 0.6%, tanto Eliseo de Movimiento Ciudadano como Laida Sansores de Morena PT decrecieron 0.1%. Ahora bien, si nos vamos al caso de Chihuahua, ahí pareciera que también ya hay una clara ganadora, con María Eugenia Campos Galván con el 45.4% de las preferencias, contra 27.5% de Juan Carlos Loera de la Rosa de la alianza Morena PT. Sin embargo, los dos en este último mes crecieron. María Eugenia Campos creció el 2.3%, mientras que Juan Carlos Loera de la Rosa creció 3.4%. Finalmente, el candidato de Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya, pues se quedó con el 13.8%, y prácticamente Alejandro Díaz Villalobos, pues con 4.1% de Fuerza por México. Para el caso de Colima, inició muy bien la candidata de Morena. Sin embargo, en el último mes
a pesar de que tuvo un ligero repunte, al final bajó 2.3%, pero aún así sigue liderando con el 28.8% con respecto a Meli Romero de la alianza PRI-PAN-PRD con 24.8%, pero un caso que tenemos que notar que Leoncio Morán Sánchez de Movimiento Ciudadano también cuenta con 24.8%. Uno se preguntaría, bueno, ¿cuál es el voto útil aquí? Todo el mundo pensaba que Leoncio podría llegar al 17, 16% y de ahí buscar el voto útil hacia la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD. Sin embargo, ahora está en la pelea y va a ser un final de fotografía que esperemos que cualquiera de los tres pueda salir ganador. Sin embargo, hasta este momento todavía tiene pues una cómoda ventaja de 4 puntos porcentuales la candidata de Morena. Para el caso de Guerrero, a pesar de que hubo todo ese cambio de Félix Salgado Macedonio, pues simple y sencillamente pues las cosas se han mantenido sin ningún problema para Morena, por esto que Evelyn Salgado Pineda pues cuenta con el 45.1%, seguido de Mario Moreno del PRI-PRD con 35.7%, casi son 9 puntos porcentuales que le lleva. Sin embargo, Mario Moreno creció en el último mes 5.9%, pero creo que va a ser difícil que Evelyn Salgado salga derrotada en este proceso, puesto que estamos viendo cómo se está llevando a cabo esa elección en Guerrero, y obviamente pues todos los partidarios de Félix Salgado pues no van a dejar, están arropando a la candidata de Morena, que es su hija, y a pesar de que hay mucho descontento dentro de Morena, pues creo que se va a llevar la victoria. Para el caso de Michoacán, algo que también les afectó con la pérdida del registro del candidato Morán, que tenía una intención del voto por arriba del 43-44%, pues ahora vemos que se volvió una elección muy cerrada. Carlos Herrera Tello, de la alianza PRD-PAN-PRI, tiene el 38.7% y Alfredo Ramírez Bedoya con el 38.0%. O sea, hay un empate ahí. Sin embargo, en estas 3 últimas semanas creo que veremos la diferencia y no hay más candidatos, puesto que el del Partido Verde Ecologista de México, Juan Antonio Magaña, pues no representa mucho, tiene el 8.1%, y Cristóbal Arias de Fuerza por México, que se pensaba que iba su candidatura a despuntar, a despegar y hacer la diferencia y poder definir la candidatura tanto de Morena, pues al final se quedó con el 4.9%, incluso ha ido bajando constantemente. En el caso de Nayarit, pues ahí prácticamente el candidato de Morena pues va galopando tranquilamente con el 38.4%, el candidato de Movimiento Ciudadano 20.7%, sin embargo, la que se pensaba que podía tener una diferencia y ser más competitiva, la candidata del PAN, PRD, PRI, Gloria Núñez, pues se quedó con el 15.3%. Para el caso de Nuevo León, pues Samuel García Sepúlveda tiene el 38.2%, el último mes creció 3.6% con respecto a Adrián de la Garza Santos, que cuenta con el 28.7%, y hay un empate en el tercer lugar con el candidato del PAN, Fernando Larrazábal, con 14.2%, y la candidata de Morena, Clara Luz Flores, con también el 14%, que obviamente pues va en caída libre, porque al final es la única de todos los candidatos que existen en Nuevo León, que desde que empezó su caída no ha podido detenerla. El último mes decreció 2.5%, pero va a ser muy importante ver cómo se mueven todas las estructuras
y al final veremos si realmente Adrián de la Garza Santos puede contrarrestar ese 38.2% que le lleva Samuel García, o que Samuel García pues solamente sea una ilusión de redes sociales. Para Querétaro, pues ahí yo creo que es la contienda más desigual que existe en toda la República. Mauricio Curi González, desde que fue nominado a la candidatura, básicamente empezó muy arriba y pues ahora tiene el 52.7%, creció el 0.3%, pero pues ya no da más para crecer y pues no le preocupa crecer o decrecer de alguna manera porque su candidato más cercano pues es la candidata de Morena, Celia Maya, que tiene el 22.2%, o sea, casi 35% de ventaja le lleva a Mauricio Curi. Esa candidatura pues ya está prácticamente definida. En San Luis Potosí, pues prácticamente también se ha cerrado la elección, aunque con una ligera ventaja de Ricardo Gallardo de la Alianza Partido Verde PT con el 35.3%, contra Octavio Pedrosa de la Alianza PAN-PRI-PRD con 31.9%. Sin embargo, Ricardo el último mes creció el 4.4% y Octavio Pedrosa a puras penas pudo crecer el 0.1%, y la candidata de Morena, Mónica Rangel, pues se quedó con el 16.8%, sin embargo, decreció también en su intención del voto con el 0.2%. Para el caso de Sinaloa, es también una elección, pues como en otros estados donde Morena estaba muy arriba. De hecho, me acuerdo perfectamente cuando inició el candidato de Morena, Rubén Rocha, que tenía cerca del 47-48%, actualmente tiene el 44%, sigue liderando las preferencias electorales. Sin embargo, Mario Zamora, el candidato del PRI-PAN-PRD, tiene el 42.1%, pero aquí viene algo importante. Rubén Rocha creció el último mes 0.3%, mientras que Mario Zamora creció el último mes 3.4%. Va a ser también un final de fotografía, y realmente Sergio Torres de Movimiento Ciudadano, que es un buen candidato, que había sido alcalde ya también allá en Sinaloa, pues prácticamente nunca creció su candidatura con el 3.7%. Para el caso de Sonora, pues se da una cuestión también muy importante. Alfonso Durazo había empezado muy bien, sin embargo, en este momento, Ernesto Gándara de la Alianza PRI-PAN-PRD con el 42.4% contra 38.8% de Alfonso Durazo de Morena. Y Ricardo Burs, como recordaremos, hace unos días declinó ya por la candidatura de Movimiento Ciudadano y dijo que invitaba a sus seguidores a unirse a la campaña de Ernesto Gándara. No quiere decir que este 10.8% que hasta el momento tenía Ricardo Burs vaya hacia Ernesto Gándara, pero sí le calculo que un 3.5, un 4% de esa intención del voto vaya a sumarse directamente a la candidatura de Ernesto Gándara y dejar a un lado a Alfonso Durazo. Sin embargo, son 3.8% de diferencia, y creo que a estas alturas va a ser también un final de fotografía. En el caso de Tlaxcala, también algo le está pasando a Morena. Si bien es cierto, iniciaron con preferencias electorales por arriba del 44-46%, en este momento hay un empate técnico entre la candidata del PAN-PRI-PRD, Anabel Ábalos, con el 40.2%, contra Lorena Cuellar de la Alianza Morena-PT Partido Verde con el 39.6%. Y en el crecimiento de ambos, pues van parejas. O sea, Anabel Ábalos creció el 0.5% el último mes, mientras que Lorena Cuellar creció el 0.8% el último mes. También se espera un final de fotografía. Y en el caso de Zacatecas,
creo que pues esa metida de pata que dio David Monreal le ha pesado mucho porque iba cómodo dentro de las preferencias electorales y ahora Claudia Naya de la alianza PRI-PAN-PRD va con el 43.1%, mientras que David Monreal tiene el 43%, un empate que al final creo que Zacatecas también, principalmente la ciudad de Zacatecas o Fresnillo, son ciudades muy conservadoras que le van a cobrar la factura a David Monreal, que primero dijo que no, yo no la toqué, y al final tuvo que reconocer que había dado ese tocamiento, él lo llamó imprudencial, pero pues prácticamente hasta este momento hay un empate técnico. Carlos, si me permites, déjame le doy la palabra a nuestros invitados porque ya van más de 20 minutos de explicación de la encuesta. Adelante, ya estaba yo terminando realmente. Gracias por estos datos duros, Carlos. Candidata, nos ha presentado Carlos ya un escenario pues bastante contundente de las encuestas, números van, números vienen. ¿Ve usted un Morena a la baja? ¿Ve usted una caída de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo lo percibe desde Campeche y desde las calles y en sus recorridos? Fíjate que sí, ha habido una importante caída por parte del obradorismo, así le quiero yo llamar, porque Morena no es más que un movimiento, pero el presidente López Obrador es el que trae aquí la fuerza política. La carrera por la conquista de las gobernaturas de verdad que promete un cierre, como dice Carlos, fotográfico, pues el escenario se ha dividido en tercios. 5 entidades están en la bolsa del obradorismo, 5 caen en el saco de la oposición y otras 5 en una lucha cerrada como es el estado de Campeche. Y poniendo las estadísticas de cuando arrancó la candidata Laidelena Sansores San Román, ella inició con un 40%, algunas encuestas ponían hasta el 41%. Hoy la candidata tiene un 27, un 28%. Las que le dan más puntos tendrá un 29%. Pero la realidad es que el sur-sureste es el bastión del presidente López Obrador. Y ahora vemos que su bastión se está cayendo a pedazos por circunstancias y coyunturas de una mala implementación tanto en los programas federales como en el Tren Maya, como en imponer a los candidatos y quebrantar todas las alas de Morenas que en las corrientes se venían dando y que han hecho el trabajo por años, y al hacer alianzas con todos, sacó a su militancia. Esto ha hecho que aquí en Campeche Morena caiga y se vaya hasta el fondo. Y lo vamos a ver en las urnas. Están hechas pedazos las estructuras de Morena y el sentir de la ciudadanía en las calles es ese, ¿no? Una parte está con López Obrador, los que reciben programas sociales, pero el otro 50% no. Y hay algo que está sucediendo muy atractivo, que es muy importante señalarlo. A pesar de que la gente está recibiendo los programas sociales, estoy hablando de 60 y más, las becas, la gente está definiendo su voto en los tercios en los que he comentado, en Cristian Castro y en Eliseo Fernández. Ha sido como un movimiento que se ha venido generando, pues ya la gente no está viendo a Morena como una opción porque se ha despedazado. Entonces sí creo que ha venido a la baja, que sospechamos aquí en Campeche que el presidente AMLO va a venir al cierre de campaña o va a hacer alguna gira de esas mágicas con varita para levantar a Laidelena, porque la verdad es que la gente en este momento está pensando y la opción no va a ser Morena y mucho menos López Obrador, porque han generado muchos problemas sociales aquí en el estado. Estoy hablando desde el Tren Maya, desde la imposición de los programas federales, desde el compromiso de no bajar la gasolina, que eso les ha molestado y lo han utilizado todos los candidatos, de manera que no cumplió los compromisos y está muy polarizada la situación, y esto lo está aprovechando muy bien el candidato de MC,
hay que decirlo, lo está aprovechando muy bien y también lo está aprovechando el candidato del PRI, de la Alianza Va por México. Me parece que también va a haber una importante situación para los candidatos que traemos partidos pequeños, porque ya están volteando a ver al ciudadano en general como a los candidatos ciudadanos como una opción diferente, que es lo que nosotros estamos buscando. Al final del camino estamos concientizando a la gente de que vote en conciencia y que agarre lo que se tenga que dar. Es importante decir que en este momento, regresando de unas comunidades, están pagando 3,500 a 5,500 pesos por Morena para cuidar las casillas, para estar en el día de la elección y previo a la elección, lo que se ha estado detectando. De igual manera, es una elección atípica, millonaria, porque quien pone la cartera y pone precio, los demás que están al mismo nivel van a pagar igual. Entonces, la gente en este momento va a agarrar, está dividida, y al final del camino, la sorpresa la van a dar los candidatos que no le entren al juego y que sí sean competitivos y que lleguen con propuestas. Ay, pues qué escenario, candidata. Gracias por compartirlo. Paco, ¿tú qué opinas de este tema? Evidentemente creo que los datos que presenta Carlos pues son contundentes, los datos son los datos, aunque por ahí Mario Delgado invalidaba, ¿no?, la veracidad de las encuestas, curiosamente de los mismos organismos que pronosticaron el gane de López Obrador en el 2018. En ese momento, al parecer, las encuestas tenían razón, pero ahora él dice que son encuestas truqueadas, ¿no? Y yo creo que estamos en la antesala del derrumbe de la partidocracia. Desde luego que cuando estamos hablando en ciclos históricos de civilizaciones, pues no estamos hablando de 5 o 10 años, estamos hablando de caídas prolongadas. Me parece que Morena, y como bien dice la candidata Nicté, tiene esta inercia del obradurismo, tiene esta inercia que de alguna manera le va dando ese aliento, pero la gente empieza a reconocer y a separar una dimensión de la otra. Creo yo que el incumplimiento de promesas de campaña, es decir, las expectativas que generó Morena fueron muy altas en un sector de la población, y en otro sector no eran tanto las expectativas que generaba Morena, era el hartazgo de otros partidos políticos. Yo lo que creo que está sucediendo aquí no es tanto una divergencia de opciones, sino una falta de opciones. Lo que hemos podido analizar en el trabajo que estamos haciendo, del cual hablaremos más adelante, es que gran parte de la ciudadanía tiene esta confusión de decir qué representa ya cada partido político, ¿no? Hoy, pues, sobra decirlo, creo que ustedes lo han analizado mucho, pero tenemos alianzas impensables que antes no podríamos imaginar. Y entonces, en medio de toda esta confusión, sale a resaltar el incumplimiento de las expectativas del partido del poder, porque una cosa es Morena en la oposición, Morena capitalizando el hartazgo de la problemática del gobierno de turno, y otra cosa es Morena en el gobierno. Y esto es una dimensión que, en mi opinión, el partido no tenía, por así decirlo, la experiencia de argumentar una candidatura desde el gobierno, sino desde una oposición, porque es muy fácil capitalizar las carencias y los incumplimientos de los otros actores cuando no se está en el gobierno, digamos, en la titularidad del gobierno. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Nosotros estamos viendo, pues, muchas promesas incumplidas, vemos muchas expectativas anuladas, ¿no? No son hechos. Teníamos la promesa de un crecimiento del PIB del 4%, luego
salió la famosa frase de tenemos otros datos, ¿no? Pero así podríamos dar muchos otros ejemplos, o sea, que el crecimiento ya no importa, ahora hay otros indicadores, hay felicidad, la promesa del avión que a la mera hora no se vende, tenemos el no a la militarización del país y la Guardia Nacional, que más allá de si son decisiones correctas o no, hay un cambio en el discurso y la gente lo percibe, la gente lo percibe. Y en ese sentido, pues aparece hace poco la noticia, justo el candidato Juan Salvador Camacho, candidato a diputado federal del partido, él fue el exdiputado local del Partido Verde. Los indígenas tzotziles en la comunidad de San Cristóbal de las Casas lo tomaron y pues amenazaron con ahorcarlo por el incumplimiento de promesas cuando él había estado en el cargo, ¿no? Y ahora que va como candidato. Entonces, la comunidad, digamos, la población tiene esta herida porque se había generado una gran expectativa que a todas luces, en distintas realidades del país, no se han cumplido y algunos tienen más notoriedad que otras. Ciertamente, como dice la candidata, pues todavía hay esta inercia del obradorismo, todavía están los programas sociales, pero es evidente que estamos viendo que no tiene la fortaleza y pues digamos, la ventaja del poder que tenía antes, ¿no? Y pues me queda claro que es evidente y si la respuesta a esto es la opinión de Mario Delgado de que todo esto está truqueado, pues bueno, lo veremos ya en las urnas el 6 de junio. Gracias, Paco. Yo la verdad voy a ser un poco discordante con algunas de las cosas que se han dicho, aunque coincido con otras. Retomo las palabras de Nicté, de que esto nos vuelve en un proceso que voltea de pronto a candidatos ciudadanos. Ha sido un proceso en el que coincide con Paco, me parece esa apreciación de Nicté, la clase política está desgastada. Paco habla del fin de la partidocracia. Yo creo que increíblemente la polarización que vive Andrés Manuel López Obrador en estos momentos nos ha llevado a que posiblemente México se quite de encima a muchos partidos políticos. Si bien escuché con atención los datos duros de Carlos Rojas respecto a las encuestas y leyendo oráculos y las más de 12 encuestas que hay en el mercado en estos momentos, la realidad es que pareciera que vamos a salir de un proceso electoral con entre 3 y 4 partidos políticos, ya que todos los demás parecería pueden perder el registro derivado del voto útil. No así a nivel local, donde en el caso de las gobernaturas, caso como el que tenemos aquí a la candidata, esos partidos por su votación de gobernadores pueden mantener el registro, ¿no? El PS en muchos estados, MC en muchos estados, incluso, bueno, Fuerza Social por México podría mantenerlo en 2 o 3 estados, redes sociales progresistas en 1 o 2, el PRD en unos 10, el PT tal vez en 15, pero estamos hablando de que el propio Partido Verde o el Partido del Trabajo podrían desaparecer. Creo que en eso podría coincidir con la frase del fin de la partidocracia, porque muchos se van. No obstante, pareciera se fortalece de otra forma la partidocracia porque empezaríamos a ver un esquema de 3 o 4 partidos grandes ya en un solo bloque, ¿no? Se reducirían las opciones, pero sí coincido con la candidata. Claramente los partidos tendrán que voltear cada vez más a perfiles ciudadanos a la hora de la promoción de candidaturas, ya que sus perfiles están desgastados. Me llaman la atención mucho los números cuando Carlos habla del desgaste que ha tenido Morena. Hay que recordar que son 15 gobernaturas en juego las que menciona Carlos, pero que en la actualidad solo una la gobierna Morena. Es decir, hay 14 maquinarias estatales de gobernadores que no están en estos momentos bajo el control de Morena, están deseando que Morena pierda. Y sí, es un gran triunfo de la oposición el pensar que en el escenario en el que estuvimos al inicio, en donde de 15 gobernaturas Morena podía ganar 12, pues claramente el pensar que hoy no gana ni siquiera 6 con certeza, ya es una victoria para la oposición. Pero si lo vemos en números fríos, pues realmente está pasando de una gobernatura a 6 gobernaturas Morena. Es decir, con todo y todo, pareciera que el desgaste de Morena no se ha visto tan reflejado en las urnas, o no se verá tan reflejado en las urnas.
Si bien es cierto, la alianza opositora se espera crezca mucho en el tema de los diputados, de los votos de diputados, también es una realidad que al irse muchos de los partidos chicos, es muy probable que esto quede tablas, ¿no? Un poco el estilo del sistema americano, donde de pronto tienes a demócratas y a republicanos casi parejos siempre, ¿no? Y con muy leves diferencias. Pareciera que hacia allá nos encaminamos. Va a ser unos días complicados estos que faltan para el proceso electoral. Esperemos que podamos darles información aquí en Elección TV que vaya dándoles a ustedes una idea. Lo que dijo Carlos lo retomo también. Hay muchas tabús electorales que vamos a ver cómo quedan en esta elección. El caso de Monterrey es interesante, perdón, de Nuevo León, donde hoy un candidato muy fortalecido en el aire rebasó a todos por la derecha y los dejó muy atrás, el caso de Samuel García. No obstante, no tiene estructuras de tierra. Entonces habrá que ver si se rompe este tabú de que las elecciones las ganan con estructuras o sin estructuras, porque en caso de Samuel García la habrá ganado sin estructuras, con una campaña de aire, rompiendo un tabú en México. Y sin duda Nuevo León es un estado distinto, ¿no? Es un estado con características económicas peculiares. Habrá muchos de estos experimentos que ver, lo que ya menciona Carlos en Sinaloa, el propio Sonora, donde el Partido Nacional no estaba de acuerdo en que su candidato renunciara y sin embargo los intereses locales le hacen presión a un empresario como Ricardo Burs para decir, dejo mi candidatura, quiero que pierda Alfonso Durazo. Inmediatamente tiene que reaccionar MC o como le ha pasado al PES ya en 2 estados, ¿no? Es un proceso complejo. Me parece que es un tema del cual podríamos dedicar literalmente todo un programa. Por desgracia, pues, o más bien por fortuna, tenemos muchos temas de los cuales platicar y si me lo permiten, me gustaría pasar al segundo tema, Carlos. En esta ocasión tendremos que reducir el tiempo de los otros temas porque este nos ha abarcado bastante tiempo, pero vamos a pasar con el desafuero de Cabeza de Vaca, otro tema que ha estado en boca de todos y me permitiría iniciar la discusión para luego darles la palabra. Hay que poner en sintonía a nuestro auditorio lo que ha pasado. El señor gobernador Cabeza de Vaca de Tamaulipas es una persona, y hay que remontarnos unos meses atrás, comienza en un evento, esto luego a la gente se le olvida, en un evento político, una separación de los gobernadores con el presidente. En estas famosas visitas que hacía el presidente, en estas giras antes del COVID, el gobernador Cabeza de Vaca rompe el esquema y es el primero que al momento de subir a dar su discurso en tribuna, critica y ataca de frente al señor presidente López Obrador, quien, no me dejarán mentir, se acordarán de varios memes con la cara desencajada y enojada de López Obrador de por qué el gobernador de Tamaulipas lo estaba atacando. Fruto de eso surgió algo que luego se llamó la Alianza Federalista e incluso llevó al rompimiento de la CONAGO e incluso puso en riesgo la alianza de gobernadores panistas, porque no todos los gobernadores panistas estaban en una confrontación con Andrés Manuel López Obrador. Esto ha sido el inicio de una guerra que ha comenzado entre el gobierno federal y el gobernador de Tamaulipas, una guerra política de dimes y diretes constantes que se ha llevado más allá en las últimas semanas, al grado de que ya hoy sabemos existe una orden de aprehensión en contra del gobernador por parte de la Fiscalía General de la República, que le fue concedida una orden de aprehensión a la Fiscalía General de la República y que además la Unidad de Inteligencia Financiera, por investigaciones que tiene en conjunto con Estados Unidos, ha congelado las cuentas no solo del gobernador, sino de 21 personas más ligadas al gobernador, su esposa, hermanos, cuñados, cuñadas, mamá, familiares, socios, incluso algunos comerciales del gobernador en algunos negocios, que hoy ya no pueden disponer de ese dinero. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la Cámara de Diputados emitió un desafuero al hoy gobernador de Tamaulipas, pero que el Congreso de Tamaulipas modificó su ley para que no pudiera quedar desaforado su gobernador sin la ratificación del Congreso de Tamaulipas. Con lo cual entramos en un choque jurídico que de entrada un ministro de la Suprema Corte, esto es importante señalarlo, no es la Suprema Corte en pleno, es un ministro de la Suprema Corte quien resuelve una primera impugnación del Congreso de Tamaulipas, resolvió que no había materia de estudio en la controversia interpuesta por el Congreso de Tamaulipas, toda vez que el fuero constitucional del gobernador lo establece el Congreso de Tamaulipas. Es decir, le dio, sin entrar al fondo del asunto, la razón al Congreso de Tamaulipas, con lo que se dio a entender, y fue la noticia durante gran parte de varios días, que el gobernador Cabeza de Vaca podría terminar tranquilamente su periodo hasta el año 2022.
No obstante, viene esta nueva orden de aprehensión, anuncia el gobierno federal una alerta roja, una alerta migratoria, incluso una llamada a Interpol para que se active esta alerta roja a nivel internacional de búsqueda del hoy prófugo de la justicia, gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Estamos ante un tema que ya amenaza con una separación del Pacto Federal, con un Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, exigiendo o buscando la negociación para que haya un periodo extraordinario y declarar por completo la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas, con lo cual estaríamos en un caso no visto recientemente en la historia de México. Es un tema complejo, un tema que está en cierre final de la recta del proceso electoral y pues que va a tener un impacto, porque al final, como las encuestas que acabamos de ver, las notas son percepción y habrá que ver quién gana este relato. Sí, el gobierno federal en el sentido de marcar que el PAN es corrupto, que el PAN tiene robos, que el PAN tiene graves temas de corrupción, lo cual es posible, nadie está defendiendo aquí al señor Cabeza de Vaca, o si esto es un linchamiento político en contra del gobernador que puede defenderse en los ámbitos de la justicia. Me encantaría conocer su opinión, candidata. ¿Cómo ve este tema? ¿Lo ve de impacto en el proceso electoral? ¿Lo ve como un caso circunstancial que no llegará más? ¿Cree que realmente el gobernador Cabeza de Vaca deje sus funciones? ¿Qué se dice ahí en Campeche, candidata? Nosotros vemos con preocupación lo que está pasando, sobre todo la intromisión del gobierno federal ante la soberanía de los estados. Y si lo está haciendo con Tamaulipas, también lo podemos esperar en otros estados. Si tú no estás con él, pues es como bien dices, es un linchamiento político. Y sin duda alguna, esto se va a ver reflejado en las urnas, porque no podemos permitir que todo lo que hemos ganado a través de los años se venga abajo por las imposiciones tiranas del gobierno federal, las intromisiones que ha hecho a lo largo de su gobierno, porque no hay una claridad, y por imponer sus ideas para sacar todo lo que ellos tienen, que sin duda alguna, a mi juicio, no abona en nada al país, sino ha lacerado mucho el sistema mexicano. Yo sí veo que las urnas van a hablar y va a haber un importante castigo hacia Morena. Lo hemos estado analizando en nuestras mesas de trabajo con amigos de otros partidos, igual, y con personal aquí en periodistas, que sin duda alguna, si se llega a realizar la orden de aprehensión de una manera arbitraria, aún con el dictamen de la Suprema Corte de Justicia, va a haber un problema nacional en el tema del federalismo, y eso va a impactar en las urnas en contra del presidente López Obrador y de Morena. Correcto, pues muy clara su participación, candidata. Carlos, ¿qué opinas? Bueno, voy a ser breve en este tema. Realmente para mí es una cuestión electorera. Obviamente, Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido un político pragmático, un ególatra también. Y a lo largo de sus giras antes del COVID, pues lo hemos escuchado, incluso precisamente en Tabasco o en Veracruz, no recuerdo a ciencia cierta el lugar, pero fue en uno de esos dos estados donde dijo, o se está con la cuarta transformación o se está en contra. Obviamente, Cabeza de Vaca ha defendido muy bien los intereses de las inversiones extranjeras, sobre todo en energía limpia. Pues ahí tenemos los corredores de energía eólica, que a través de su abogado también ha puesto denuncias, acciones de inconstitucionalidad a las famosas reformas de López Obrador. Creo que esto es más bien una cuestión política. Me acuerdo la última vez que estuvimos juntos que decía yo un refrán, y es lo que se está haciendo. A los amigos todo, a los enemigos nada.
y a los demás el reglamento. Y si bien es cierto que Cabeza de Vaca presenta presuntamente algunos depósitos ilícitos, creo que no se ha respetado realmente el Estado de Derecho y con ello es un caso violatorio. Yo me acuerdo cuando fue la audiencia, prácticamente que estaba Pablo Gómez en la comisión instructora, pero ya había una línea de que ese caso iba a ser desaforado, o sea, ni siquiera se permitieron poner argumentos. Estaba el abogado de Cabeza de Vaca, Aguilar Sincer, que es uno de los más prestigiados abogados de México, y realmente fue una tomada de pelo esa reunión. Ahora bien, ¿hasta qué punto va a llegar esto? Bueno, yo creo que López Obrador está midiendo bien sus tiempos y él desea capturarlo antes del proceso electoral, porque pasando el proceso electoral esto se va a dar va a ser un carpetazo desde mi punto de vista. Sin embargo, creo que pues tendrá también Cabeza de Vaca que declarar sobre todo todas estas imputaciones que se le han dicho, y pues obviamente la unidad de inteligencia financiera pues ya puso ahí cerca de 41, ha involucrado una investigación a personas físicas y morales que forman parte de la red que tiene no solamente Cabeza de Vaca, sino su esposa, su primo, su hermano, su mamá y una serie de inmobiliarias que están ahí involucradas, pero para mí el caso es tendencioso, electorero, y como se dice vulgarmente, me la hiciste, ahora me la voy a cobrar hasta donde tenga que llegar. Afortunadamente, ojalá el 6 de junio se den los resultados que muchos mexicanos esperan y que obviamente exista un equilibrio de poderes en el Congreso Federal y que por fin se acabe toda esta persecución política, porque no solamente es Cabeza de Vaca, vemos cómo en todo el país hay asesinatos. Si no estás conmigo, bueno, pues te invento un delito y te vas a la cárcel para que no seas candidato. Y se está viviendo en Veracruz, se está viviendo, bueno, se acaba de vivir en Sonora con el ejecutamiento de la ejecución del candidato de Movimiento Ciudadano. O sea, es algo que está incontrolable, la violencia política, tanto para hombres como para mujeres o para líderes, también políticos, que al final van en contra de los candidatos principalmente que están en contra del gobierno actual en turno. Es cuanto. Gracias, Carlos. Paco, ¿qué opinas? Poco que añadir. Creo que este proceso judicial está empañado de tintes políticos. Sería perdón si se ofende a alguien, pero sería una ingenuidad no verlo. El tiempo, el momento, la forma, y coincidente a esta relativa caída de Morena en las encuestas. Es decir, como bien decías, Ferdinand, no es que aquí nadie esté defendiendo a Cabeza de Vaca. El proceso debe seguirse, pero hay procesos institucionales que deben tener su tiempo, su momento, y podríamos decir que parece por lo menos sospechoso para cualquier persona que esto se dé en estos momentos, en esta coyuntura, con esa intensidad. Curiosamente, hacen la relación, y tú lo mencionabas, a el reclamo que él le hacía antes en la mañanera cuando le decía que deje de perseguir a sus adversarios políticos, que hay quien dice que esto es lo que desencajó esa enemistad, pero él mismo trajo a colación recordarle al presidente López Obrador cuando él supuestamente fue víctima de estos intentos de ataque cuando su liderazgo estaba creciendo y tomaba forma nacional. El intento del desafuero, etcétera, todos lo recordamos, o bueno, a veces se dice que no tenemos muy buena memoria los mexicanos, pero para eso estamos en estos diálogos, para recordarlo. Y entonces, yo creo que el doble estándar en la comparación
viene a colación, es importante recordarlo, y yo creo que no hay aquí una casualidad. Si bien no se está defendiendo al gobernador Cabeza de Vaca, sí creemos todos que deben de existir los procesos institucionales, que deben de seguirse bien y pues que no sea tan, ¿cómo decirlo? Casi diría arbitraria la forma de impulsar un procedimiento como antes se dio en el caso de Nuevo León con la intromisión otra vez del Ejecutivo Federal en un tema electoral. Entonces, esto una y otra vez se está repitiendo y si bien por separado podríamos hablar de que se están persiguiendo hechos objetivos, pues cuando vemos el conjunto completo de las pruebas, pues lo que vemos es una intromisión del Ejecutivo Federal y pues para mí está empañado de tinte político. Esto está totalmente, sigue una finalidad política y además recordemos que todo comunica. Aquí todo comunica, hasta el silencio comunica. Entonces, claro que va a tener un impacto en el tema electoral. Sí, esa es la conclusión. Gracias, Paco. Gracias, Carlos. Gracias, Nicté. Con esto cerramos este segundo tema y me gustaría, aprovechando tu presencia, Paco, que es además muy, muy atractiva por tus comentarios, pero sobre todo por lo que ustedes han hecho en este proceso electoral, que nos platiques ahora, en este tercer bloque, sobre cómo va el candidato certificado, qué ha pasado con este proyecto que nos presentaron hace algunas semanas, quiénes les han entrado realmente a ponerle su firmita a los compromisos en forma real, ¿no? A dar la cara a la sociedad. Cuéntanos, Paco, ¿cómo va este tema? Pues nosotros estamos muy contentos y yo aquí felicitar a la candidata Nicté porque pone un ejemplo también que no tiene precedentes en la historia política de México, en la historia de México y del mundo, me atrevería a decir. Es como la semilla de mostaza. Nosotros estamos convencidos, es una semilla de mostaza que están haciendo, pero que una vez que esté sembrada y empieza a crecer es irreversible, irreversible, porque estamos partiendo de una lógica fundamental. En todo momento, cuando hay una promesa, yo les hago una promesa de algo y les digo, a cambio de que ustedes me den esto, yo les voy a entregar esto. Si ustedes cumplen con su parte, yo recibo aquello que les pedí y luego yo no entrego lo que prometí, aquí en China eso lo conocemos como un engaño, un fraude, una estafa. Y no lo toleramos en ningún ámbito de la vida, no lo toleramos en el ámbito mercantil. Ya quisiera yo que uno contrate unas vacaciones en un hotel de 5 estrellas, le entreguen un hotel de 2 estrellas, por poner un ejemplo, y no reclame el fraude o en cualquier otro tema de la vida, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, imagínate, piensa en el candidato de tu preferencia, el que tú quieras, piensa en el candidato de tu preferencia. Muy bien. A ese candidato, si llegara hoy y te dijera, oye, véndeme tu casa, pero te la pago en un año, ¿tú le darías tu casa a cambio nada más de su palabra? ¿A nada más de su palabra? Piénsale, le darías las escrituras, irías al registro, le darías todo eso a cambio de su palabra, confiando que te lo va a dar dentro de 2, 3 años. La respuesta, ¿cómo se dice? La respuesta de todo mundo es que no. Si no le darías tu casa, ¿por qué si estás dispuesto a darle el distrito? ¿Por qué si estás dispuesto a darle el municipio? ¿Por qué si estás dispuesto a darle el estado? Que es mucho más importante que la propiedad, que la casa, ¿no? Es decir, es el ámbito público, el ámbito común, y eso sí que lo damos, ¿no? Y no hay certeza jurídica porque no existe nada en el sistema político mexicano actualmente que obligue a que los candidatos cumplan las promesas que ellos hacen durante la campaña. Es decir, no hay mecanismos de exigencia de cumplimiento a lo que prometieron o de penalización en caso de que incumplan. Y esto tiene dos efectos. Primero, mantiene un engaño, una posibilidad de fraude muy alta, y en sí mismo es un fraude que no existan estas garantías, así lo vemos nosotros, pero también permite que los candidatos hagan promesas de corte manipulador, es decir, cuando prometer no cuesta y no hay obligación de cumplir, yo puedo prometerte lo que sea, incluso si rebasa mis funciones o las funciones del cargo al que aspiro. No me exige tener que definir propuestas reales
que estén al alcance de mi competencia o de la competencia del cargo. Entonces, tiene este doble beneficio. Los candidatos que se certifican, lo que hacen en primer lugar es que tienen que aterrizar sus propuestas al realismo de sus posibilidades y de las competencias del cargo al que aspiran. Y luego ellos, para subsanar esta ausencia de mecanismos que los obliguen a cumplir y que protejan a los ciudadanos, ellos deciden otorgar garantías económicas voluntariamente a través de la Asociación Civil Ciudadano Gobernante, en donde aceptan ser penalizados económicamente si incumplen cada compromiso por hasta 8 meses del salario del cargo al que aspiran. Esto no lo habían hecho antes. Hay gente que todavía se confunde y dice, bueno, pues es que Peña Nieto fue y firmó ante notario. El notario lo que hace es dar fe de que esa firma tuvo lugar, pero si se incumple lo que ahí se firmó, no pasa nada. El notario no te puede perseguir, no hay penalización por incumplimiento, no hay garantía. Eso no sucede, ¿no? Oye, que firmaron contratos o que firmaron un pacto donde se comprometen. La pregunta clave que debes de hacerte cuando los candidatos hacen alguno de estos eventos es, ¿qué pasa si incumple? ¿Qué consecuencias hay? Y la respuesta casi siempre es ninguna, ninguna. En el caso de candidato certificado, los candidatos aceptan ser penalizados y firman de antemano garantías económicas en formas de mecanismos de cobro automático exigibles por las promesas que ellos definen. En este sentido, si se diera el caso de un incumplimiento, la asociación tiene que devolver al distrito donde se eligió a este funcionario público, tiene que devolver el recurso para subsanar el compromiso que se incumplió en la medida de que ese compromiso sea subsanable o de lo contrario, para fomentar los mismos programas de empoderamiento ciudadano. Este tipo de esquema donde la garantía es real, donde la penalización es real, ahuyenta de inmediato a cualquier candidato que no tiene la intención firme de cumplir sus promesas y de no doblarse ante los intereses partidistas que pudiera haber al interior. Ahuyenta a los fraudulentos y atrae a los candidatos con auténtica vocación de servicio. Yo por eso felicito a la candidata Nicté, porque demuestra en medio de estos datos y de las encuestas que ella tiene auténtica vocación de servicio y de empoderamiento, de empoderar a los ciudadanos. Ella empodera a los ciudadanos cuando toma esta certificación y actualmente tenemos 27 candidatos que se han certificado, de candidatos a gobernador, candidatos a diputado federal, candidatos a diputados locales, candidatos a alcaldes. Están haciendo el México del poder ciudadano, están haciendo la certeza jurídica. La gente va a tardar un poquito en entender el mecanismo y en entender que por primera vez tienes poder real sobre los empleados públicos, pero una vez que esta idea empieza a crecer y que nos demos cuenta de algo tan esencial como decir, oye, si yo te estoy contratando con mi voto, estoy contratando tus promesas, pues debería haber alguna vinculación que te obliga a cumplir lo que me prometiste. No se vale que a la mera hora me cambies el discurso y me dijiste que no ibas a militarizar el país, pero ahora resulta que sí, pero ahora, oye, pues no te contraté para eso, o sea, no te di mi voto para eso. Entonces, cuando la gente entienda que esto es ya un mecanismo existente y que además se buscará promover dicha ley para que sea ley, es algo que no vamos a aceptar después. Estamos confiados en que la ciudadanía no va a volver a aceptar llegar a ese estado de indefensión y de incerteza jurídica nunca más. Porque una vez que ya lo probamos, decimos, pues, ¿quién quiere? Es como si yo les ofrezco 2 productos idénticos, o bueno, digamos que en apariencia idénticos, ¿no? En apariencia, pero este trae garantía y este no. ¿Quién va a escoger el que no trae garantía? ¿Quién va a decir, no, dame a mí el sin garantía? Es ridículo. Entonces, queremos eso, queremos candidatos certificados con compromisos garantizados. Y yo felicito una vez más a la candidata Nicté. Tenemos candidatos certificados en Sonora, en Sinaloa, en Nuevo León, en Campeche, tenemos también en Veracruz, en Saltillo, en Coahuila. Entonces, esto está prendiendo, ¿no? Afortunadamente, y me da mucho gusto que me hayan invitado para podérselos compartir.
Muchísimas gracias, Paco. Primero, muchas felicidades por este tema, porque al final, y me gustaría escuchar ahorita a la candidata y a Carlos lo que nos van a decir, esto va muy ligado a lo que bien dices, ¿no? Que es la rendición de cuentas, el caso que pasó en Chiapas de este diputado que, bueno, perdón, hoy candidato, exdiputado que casi resulta ahorcado por no haber cumplido, ¿no? Hoy pareciera que ya vamos a caer en el ojo por ojo, diente por diente, ojalá, y que los políticos empiecen también a vivir eso, caramba. No se lo estoy diciendo a usted, candidata, pero sí a alguno que otro político que bien merecería donar todas sus propiedades al término de su gobierno por todos los incumplimientos que hizo, no solo firmar un pagaré, caramba. Y sigo con usted, candidata. ¿Qué es para usted haber firmado este compromiso? ¿Se siente distinto? ¿Hay miedito? ¿Qué pasa cuando firma uno el chequecito y el pagaré de que uno se va a comprometer a hacer las cosas de veras? Pues mira, primero que nada quiero agradecer al ciudadano gobernante la oportunidad que nos dio de certificarnos, y es un poco a lo que habíamos venido trabajando. Soy la única candidata que viene de la sociedad civil, que trabaja desde hace 10 años por las causas justas, y justo por eso me alegra muchísimo más poderme certificar, porque es el mensaje que le estamos mandando a los campechanos, que nuestro gobierno va a ser para empoderar a los ciudadanos, que yo no voy a gobernar, sino todos vamos a gobernar para transformar Campeche. Y pues sí, sí se siente diferente porque es el compromiso que llevas para sacar adelante a tu estado en lo que tú firmaste. ¿Qué firmó una servidora? El compromiso fundamental a implementar políticas públicas en beneficio de la vida en todas sus etapas integralmente. El proteger a la familia, el poder generar y crear la Secretaría de la Familia para atender a los grupos vulnerables. Y también el derecho a la salud digna, que aunque está en nuestra Constitución, al menos aquí en el estado de Campeche no se ve reflejado, porque no tenemos medicamentos, no tenemos hospitales con infraestructura al 100, y mucho menos tenemos un hospital equiparado. Nosotros destinaremos el 11% de nuestro presupuesto del gobierno para el sistema de salud, para que ningún campechano se muera por no tener un medicamento, y además es parte de lo que hemos venido trabajando desde hace 10 años, la defensa de la vida integral desde la concepción y terminamos hasta los adultos mayores, y en el tema de que gocen de la salud digna. La verdad que es un compromiso enorme, la ciudadanía lo vio muy bien, estuvo muy atentos a la certificación, y pues es un don de servicio que se va adquiriendo y que se va a ver reflejado con los ciudadanos. Soy la única candidata a la gobernatura que aceptó este reto, y lo he hecho porque quiero cambiar y quiero que la ciudadanía gobierne con Nicté Aguilera. Fantástico, candidata. A ver si don Eliseo, doña Laida y don Cristian de pronto les surge la valentía y deciden ponerle pesitos a la causa, porque seguramente les da un poquito de miedo esos incumplimientos. Don Carlos, ¿qué opinas de este tema? Pues primero quiero felicitar a Paco Páez por esta iniciativa, y me gustó mucho su entrada cuando dice quiero ser un granito de mostaza, una semilla de mostaza, y sabemos que a pesar de que es milimétricamente la semilla de mostaza pequeña, cuando se siembra, se cultiva, llega a ser uno de los árboles más frondosos. Y si bien es cierto que apenas tienen el 1.098% de las firmas de los candidatos a nivel país, creo que esto va a representar para nosotros los ciudadanos una confianza en el que vemos el compromiso de cada candidato para que cuando llegue a ejercer su función, ya sea alcalde o legislador o gobernador o presidente de la República, sepamos como ciudadanos que sus promesas van a ser cumplidas en cierto tiempo.
Obviamente va a llevar un proceso, pero ese proceso se está dando. Felicito también a la candidata Nicté, porque estaba yo revisando de los candidatos que están buscando una gubernatura a nivel nacional, y pues es la única candidata gobernadora que se ha comprometido y que está bien dispuesta a llevar a cabo estas promesas de campaña, y sobre todo que, bueno, veo que viene desde la sociedad civil, trabajando ya durante años atrás sobre un objetivo específico, y sobre todo ella trae definido cuál es su política de trabajo, si es que resulta ganadora, hacia qué punto va a converger. Y obviamente es muy difícil encontrar a políticos o a candidatos que efectivamente quieran comprometerse, y más comprometerse cuando hay una penalidad económica. Sin embargo, creo que la semilla está sembrada, y este es el inicio de algo fructífero que en el futuro creo que va a haber una cosecha abundante. Paco, adelante, por favor. Nada más quería apuntar una noticia. También se certificó el candidato a gobernador de Sinaloa, Ricardo Mendoza, del PES también. Y van a poder ver a los candidatos certificados conforme vayan avanzando, porque todavía estamos en tiempo, en la página www.candidatocertificado.com. Ahí van a poder ver a los candidatos que no solo prometen de palabra, sino que garantizan sus compromisos y le otorgan certeza jurídica y poder, devuelven el poder a los ciudadanos. Así que felicito otra vez a la candidata Nicté. Y bueno, también a todos los que quieran colaborar en esa página pueden sumarse como colaboradores de este proyecto, que, como bien agradezco las palabras de Carlos, dice, pues estamos sembrando ahí una semilla, pero que creemos que puede dar grandes frutos. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas felicidades, candidata. La realidad es que es un tema vital de nuestra nueva democracia, porque al final es esto, ¿no? Es una nueva democracia la que empezamos a vivir en México. Tuvimos un inicio, ahora tuvimos un reto democrático, o vivimos un reto democrático que nos tiene que dejar más fortalecidos en nuestro sistema político, y qué bueno que iniciativas como esta de ciudadano gobernante certificado, candidato certificado, perdón, realmente nos generen esos ciudadanos gobernantes, como es la asociación, ¿no? Es decir, que poco a poco tengamos realmente más peso la ciudadanía en lo que sucede. Izquierdas, derechas, da lo mismo, que sea quien represente los intereses de la mayoría, que sea una verdadera democracia donde las promesas ya no sean promesas, sean realmente propuestas y acciones medibles, cumplibles, que realmente podamos ver resultados como sociedad, ¿no? Felicidades a la candidata, que bien dice, ¿no? Ojalá vivamos en un México sin muertos por falta de medicinas, sin muertos por no tener que comer, sin muertos por no tener techo en el cual vivir, ¿no? Muchísimas gracias a los tres. Yo quiero dar por concluido este programa, este episodio 11 de Comicios 2021. Viene ya el cierre, vienen ya los programas finales de análisis pre y post electoral. Ojalá nos pueda acompañar en el canal de su elección, Elección TV. Muchísimas gracias, candidata Nicté Aguilera Silva, por su presencia esta noche. Gracias, Carlos, por ayudarnos a conducir este programa, y a ti, Paco, por esta tremenda iniciativa ciudadana. Muy buenas noches a todos y nos vemos en los próximos días. Esté pendiente de Elección TV, el canal de tu elección. Buenas noches, saludos. Muchas gracias. Elección TV presentó Comicios México 2021. Por hoy, las voces se escucharon, todos los argumentos, todas las líneas y todas las opciones tienen cabida. Comicios México 2021, un programa imparcial, serio y profesional. Solo aquí, en Elección TV, el canal de tu elección.